Hoy vamos a conocer el concepto de las interfaces. Para ello he diseñado este caso práctico que vamos a tener dos clases, una para programar el Sudoku, otra para programar, por ejemplo, el gato, el tic-tac-toe, tres en raya, no sé cómo le llaman en su país. Y aparte tenemos aquí estas subclases. También quiero que vayamos adentrándonos a el concepto de cómo estar como anidando clases, por así decirlo. Por eso estos atributos de la clase del gato es del tipo usuario, y el tipo usuario pues es esta clase, no están ligadas como tal, pero por ejemplo aquí vamos a tener un tipo, bueno, jugador 1, que sea el tipo de dato usuario, que a su vez usuario está heredando de la clase jugador. Entonces ahí ya como que vamos haciendo el caso un poco más complejo, ¿no? Pero lo importante de este video es entender qué onda con las interfaces. Las interfaces no llevan programación, únicamente nos van a permitir definir funciones para que otras clases sean obligadas a programarlas, ¿sí? Vamos a conocer o a programar esa interfase y luego ya hacemos de volada las demás clases para que puedan entender el concepto de la interfaz, ¿ok? Entonces para ello voy a crear otro nuevo proyecto al cual le voy a poner juegos, ¿sí? Para indicar que son los dos juegos. Entonces vamos a crear primero la clase jugador, ¿sí? Si se fijan, repasando lo de la herencia, siempre vamos a lo general, a lo particular. Por ejemplo, un jugador va a tener nombre, nickname y va a poder imprimir sus datos, pero como un usuario está heredando de la clase jugador, entonces va a tener nombre, nickname y las ganadas, ¿sí? Y un bot va a tener también nombre, también nickname, también cuántas ganadas y si está activo, ¿no? Dependiendo de que si queramos jugar de un jugador o de dos jugadores. Bien, entonces aquí vamos a crear rápidamente private string, el nombre, nombre y el nickname, ¿sí? Nickname. Bien, vamos a declarar rápidamente, a generar el constructor para que pida los dos objetos y los dos atributos, perdón. Generamos getters y setters y ya está. Ahora vamos a crear una nueva clase, perdón, que va a ser usuario, ¿no? Y hasta este nada más va a tener como atributo ganadas, private int ganadas, y vamos a extender para hacer la herencia a la clase jugador, ¿sí? Sirve que vamos pasando. Aquí mismo podemos picarle aquí donde dice generar super constructor, solamente que nos lo genera nada más con los dos atributos que ocupamos. Entonces hay que agregarle el atributo de la clase en la que estamos. Entonces ponemos this.ganadas igual a ganadas y ya está, ¿no? Vamos a generar el get ganadas y el set ganadas, ¿sí? Ahí están ya los getters y los setters. Y ahora sí vamos a proceder a crear la clase del gato o del tic-tac-toe, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a estar anidando, ¿sí? Primero vamos a poner private, una variable de tipo string, ¿sí? Y aquí no sé si ustedes manejen el concepto eh, de los arreglos, perdón que me quedo pensando y programando a la vez. Entonces, el concepto de los arreglos, y más bien vamos a poner aquí el tablero, ¿sí? Igual y si no, ahí les doy un repasillo de los arreglos. Ahora vamos a tener una variable del tipo usuario y le vamos a poner jugador 1 y el jugador 2. Fíjense que aquí estamos declarando una variable del tipo usuario. Entonces, el tipo usuario, que viene siendo tiene ganadas y tiene esto, porque está heredando la clase jugador. Entonces, aquí ya estamos metiendo una clase dentro de otra clase, si lo pudiéramos ver de esa manera, ¿no? Que dentro de la clase usuario, que viene siendo esta, y aparte tenemos que extiende al jugador. Entonces, quise hacer el ejemplo así para que vayamos entendiendo de que se puede hacer esto, ¿no? Incluso aquí ustedes pueden crear una clase de una variable, perdón, del tipo gato,
así, gato, gato. Entonces estarían metiendo una clase del mismo tipo. Aquí estamos definiendo la clase y aquí estamos utilizando el tipo de dato, ¿no? Que está muy loco el asunto, pero se utiliza demasiado. Si ustedes revisan ahí mis videos de estructura de datos, perdón, vemos mucho esa parte. Ahorita lo que nos interesa es generar entonces el constructor para constructor. Ahí está, vamos a OK. Y estas funciones que están acá vienen dadas por la interfaz, que es lo que nos interesa conocer. Entonces, están con línea punteadita, ¿sí? Entonces vamos a generar estas funciones, esa interfaz a la cual le vamos a poner funciones. Aquí le indico que sea una interfase y le vamos a poner funciones. Bien, una interfase, fíjense que lo primero que cambia es que no dice public class. Si ustedes ponen public class, pues igual, ¿no? Aquí se cambia el iconito y está. Pero si ponen interfase, entonces ya cambia como que el iconito aquí. Bien, una interfase nada más sirve para definir funciones y obligar a la clase que lo implemente, ¿sí?, a programar esas funciones. ¿Y por qué lo estamos haciendo así? Porque fíjense que nosotros vamos a poder decir que el sudoku también implemente las funciones. Entonces, en el sudoku también puede que haya ver tablero, también puede que haya la función reiniciar partida, verificar ganador, poner tablero lleno, checar si el tablero está lleno, también poner una ficha. ¿Sí? En ambas clases podemos tener estas definiciones de funciones, ¿sí? Entonces, la forma correcta sería crear una interfaz, ¿sí?, en donde definamos estas funciones y obligar a las clases que lo implementen a que se programen esas funciones, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cómo hacemos primero la definición de las funciones? Fácil, vamos a poner ver tablero del tipo void. Entonces, void ver tablero, ¿sí? Va a recibir parámetros nel. Entonces, si yo hago esto, como lo habíamos estado manejando, me tira un error. ¿Sí? ¿Por qué tira error? Porque, como les acabo de decir, aquí únicamente se definen las funciones, no se programan. Entonces, como no se programan, pues no tiene sentido que lleve llavecitas, porque no puedo programar aquí, yo no puedo poner un print aquí porque no se vale, ¿sí? Únicamente se definen las funciones, ¿ok? Entonces aquí únicamente el concepto de la interfaz nos sirve para definir funciones. Entonces aquí vamos a ir definiendo las demás funciones. Por ejemplo, esta, reiniciar partida, ¿sí? Y luego aquí pues no tendría sentido también que sean privadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una interfaz y pues debe estar público a fuercitas, ¿ok? Entonces nada más para que lo tomen en cuenta. Esta función, la de verificar ganador, va a devolver el jugador que haya ganado, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner void verificar ganador, pero estoy viendo que ni es void. Aquí sería, por ejemplo, si quiero retornar un doble, ¿sí? Pues estaría retornando un doble, pero en este caso el jugador es del tipo usuario. Aquí se me fue el rollo, debería ser del tipo usuario, ¿sí? Usuario. Entonces aquí vamos a retornar un usuario, ¿sí? Recuerden, y se los voy a estar repitiendo, cuando nosotros creamos una clase nos estamos inventando un tipo de dato y tal cual lo podemos retornar aquí, ¿ok? Y la última sería un booleano. Vamos a retornar un booleano para checar si el tablero está lleno. Tablero lleno, ¿sí? Y por último, la de poner ficha. Aquí vamos a poner un void, poner ficha y vamos a recibir en qué posición o en qué coordenadas del tablero vamos a poner esa ficha, ¿sí? Entonces sería coordenada X, o bueno, vamos a manejarlo como fila y columna, ¿sí? Bien, entonces aquí únicamente lo que tenemos que hacer es definir esas funciones, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo hago yo para en la clase gato, ¿sí?, hacer este enlace entre la clase y la interfaz? Fácil.
Cuando nosotros teníamos herencia, poníamos la palabra reservada extends. Para mandar llamar a una interfaz se pone la palabra implements, ¿sí? Que sería implementar. Pues ¿a qué vamos a implementar? Pues las funciones. Ahora, en el concepto que les acabo de explicar es que dice obligar a las clases a que programen esas funciones. Entonces, aquí sí estamos jalando esa interfaz, nos va a obligar a que programemos las funciones. Entonces, aquí mismo podemos decirle, hey, implementa los métodos, ¿sí? ¿Cuáles? A fuercitas tienen que ser todos. Entonces, ya está. Fíjense que ya vimos el concepto del override, ¿sí? Que está sobreescribiéndolo para que no haga lo que está en la interfaz, sino haga esto. Y aquí ya nos estaría obligando la clase a programar, perdón, la interfaz a programar todos y cada uno de los métodos del juego. Y si yo hago lo mismo con la clase Sudoku, que es la que voy a hacer, ¿sí? Igual vamos a poner el tablero, un private string tablero, y luego vamos a poner el jugador private, jugador 1, el jugador 2 y el turno, private turno, perdón, booleano turno, ¿ok? Entonces aquí vamos a generar el constructor igual como lo hicimos ahorita. Si se fijan, ya a partir de aquí es muy repetitiva la programación orientada a objetos, porque como ya sabemos los conceptos y ya lo único que resta por hacerlos es darle como un sentido dependiendo del sistema que estemos programando, ¿no? Entonces aquí vamos a mandar llamar a la interfaz. Por ejemplo, la interfaz se llama funciones. Le decimos que implemente todos y cada uno de los métodos y ya está, ¿no? Entonces, si yo modifico la interfaz y quito, por ejemplo, el de poner ficha, acá pues me va a tirar error. ¿Por qué? Porque ya no se puede sobreescribir. Entonces, así es como funcionan las interfaces, ¿sí? Regularmente o la mayoría de los casos, las interfaces ya vienen dadas por las clases de Java. Por ejemplo, si estamos haciendo una ventanita para que aparezca ahí pues una ventana, un botón, un text field y todo eso, casi siempre estamos mandando llamar a interfaces para obligarnos a nosotros a programar lo que un botón necesita, lo que un subproceso o hilo necesita, pero eso pues ya lo vemos después, ¿ok? Entonces el concepto de la interfaz es muy sencillo, únicamente son definiciones que nos van a ayudar a nosotros a tener como un orden, ¿sí? Para que si en dado caso un programador define que estos son los métodos que se tienen que implementar, pues los demás clases lo implementen y los demás programadores entiendan de que ahí tengo que programar a fuercitas este método y no me lo puedo saltear, por así decirlo. Entonces aquí yo le he dado un sentido de usabilidad, utilizando por ejemplo estas funciones que lo comparten los dos clases, pero en realidad pues se utilizan en muchas cosas. No nos vamos a poner a programar todo el jueguito, ¿sí? Nada más era como para explicar, ¿ok?